última semana, ¿se acuerda usted? Ni he venido, pastor. Como usted no venía, yo también, porque ejemplo me ha dado. ¿Así pasó? ¿No, verdad? Bueno, hay algunos que de repente uno no ve. Yo creo que se confiaron también de que luego no vienen los demás. Hemos estado viendo una serie muy importante. Esa serie se llama El más puro evangelio y hemos estado fincándola en la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿sí? Entonces ahorita vamos con ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo sigue hoy? El 9. Si hemos aprendido algo, hemos recordado algo, ¿cómo la ve? ¿Sí? Hoy es un tema como muchos muy importante. ¿Por qué? Porque el más puro evangelio viene siendo un estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos y es el capítulo 9 y quiero llevarle el día de hoy un tema. El tema se llama Cuando todo depende de Dios. Cuando todo depende de Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios, hermanos? ¿Sí? Ustedes ya lo vieron y yo no. ¿Sí conocemos a Dios? ¿Sí? En lo que se nos permite ser conocidos le conocemos, hasta ahí vamos bien, pero no le conocemos realmente en toda su gloria como Él es. Estaría todo dar, pero eso hasta el día de hoy todavía no se puede. Fíjese, no es de que no se va a poder, todavía no se puede, pero ¿se va a poder sí o no? Le digo, mi George, ¿se va a poder sí o no? Entonces, mientras tanto, peleamos, seguimos adelante, cuando todo depende de Dios. Y quise buscar ahí, dicen los hijos que cuando ven y les hablamos de nuestra vida, hermanos, tal pareciera que ven nuestra vida en blanco y negro. ¿No les han dicho algo así? Híjole, papá, yo creo que en tus tiempos, pues todavía ni estaba el celular. Yo veo tu vida como en blanco y negro. Y bueno, para no faltar a la verdad, ahí tengo una foto en blanco y negro. Ese es su servidor. Tendría yo, le calculo, como unos año y medio, 2 años. Dicen por ahí, bello hasta la sepultura. Ya voy a empezar con cosas. Bueno, ahí estaba yo. Yo le calculo, tendría un año y medio, 2 años. Ahí, hermanos, y si es en blanco y negro, ¿verdad? Y fíjese, ahí todavía en ese tiempo, nosotros como hijos, dependemos de los padres, ¿sí o no? No podía yo alimentarme solo, no podía vestirme solo, no podía protegerme solo, no podía cambiarme el pañal solo, porque todos usamos pañal, ¿verdad? No podíamos hacer muchas cosas solos. En resumen, no sabíamos cómo sobrevivir. ¿Hasta ahí va conmigo? No sabíamos cómo hacer las cosas, por lo pequeños, por lo vulnerables, por tener tantas cosas. No es que sea a no nuestro favor, sino simplemente es por temas de la edad, de la inmadurez todavía. Dependíamos de nuestros padres para todo esto. Ahora, ¿por qué el tema de cuando todo depende de Dios? Nosotros, algo bien claro para el ser humano, siempre hemos dependido de algo, siempre hemos dependido de alguien. Hay problema cuando dependemos de ese algo, de ese alguien que no conviene. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Todos vienen bien despiertos, ¿verdad, hermanos? Todos comieron, ¿verdad? Bueno, ya sea en su casa, ya sea en el talento. Sí, bueno, pero el tema es que venimos bien despiertos. Bueno, ahí le voy. De los capítulos 1 al 8 de Romanos, hasta lo que usted y yo hemos visto, hemos llegado a la siguiente conclusión. Pablo en esta carta a los romanos nos ha instado, convencido, ha hablado sobre la necesidad que usted y yo como hombres tenemos y de la gloriosa provisión que tenemos en Dios, que tenemos en Cristo a través de su Espíritu Santo. Entonces ahí estamos dependiendo. ¿Está conmigo? ¿Hasta ahí? Estamos dependiendo. Pero a partir del capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11, usted y yo nos vamos a encontrar con un fenómeno siguiente que algunos comentaristas o varios de ellos coinciden en esto. Son el corazón de la carta a los romanos. Del capítulo 9 al 11 es la esencia misma del corazón de lo que es la carta a los romanos. Fíjese, hemos visto varias cosas que estaban pasando cuando Pablo escribía esto. Algunas de ellas comentan que el escriba estaba haciendo su chamba, él dictaba, algunas en el que también había un saludo, etcétera. Pero fíjese, en ese tiempo que Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, estaba haciéndolo, hermanos, pero a la vez estaba sucediendo un fenómeno de manera simultánea. Todavía los judíos no estaban aceptando a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no viniesen de la descendencia de Israel.
¿sí? Entonces estaba el evangelio, les estaban avisando, ya no es necesaria la circuncisión, y muchos hombres decían, qué bueno, ¿verdad? Y los gentiles ni me la iba a hacer, ¿sí me explico? Pero había algo importante aquí, en este tiempo, en el tiempo en que Pablo estaba preparando esta carta, también estaba preparando una ofrenda. Esta ofrenda se le iba a llevar a los judíos de Jerusalén e intentar sanar esa brecha que había. Esa brecha que había, una brecha errónea en la que los judíos no aceptaban el evangelio, porque ese evangelio también era para los gentiles y eso no les cabía en su mente, ¿sí? Y en el capítulo, fíjese, y vimos nosotros en el capítulo anterior hace 8 días, ¿se acuerda usted? Estas palabras, escúchelas por favor. Voy a repetirlas porque yo estoy seguro que todos las leyeron, ¿verdad? ¿Estoy equivocado? Ese silencio me espanta, hermanos. Bueno, pero ahí le voy. En el capítulo 8, los últimos versículos, usted y yo leímos lo siguiente: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una declaración, esta es una buena declaración de un cristiano, ¿sí? No es declaritis por declaritis. Ahí hay unos niños que oigo yo mucho ruido. Si me hacen favor de hacer algo, mis hermanitos, porque necesitan ya estar en su salón. Gracias. No sé dónde sea, pero eso es bueno, que tengan mucho pulmón, hermanos, los futuros levitas y cantantes al Señor. Bueno, escuchamos también en el capítulo 8, los últimos versículos: si Dios es por nosotros, ¿qué dice ahí? Pero es una pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? La otra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra más, estoy seguro de que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién escribió todo esto? Le inspiró el Espíritu Santo, pero le escribió Pablo. Y se oye esto poderoso, se oyen declaraciones firmes, pero nos vamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9 dice el primer punto: hay un tiempo de profunda tristeza. Pero es que acabo de escuchar a Pablo, pero diciendo con mucha enjundia, con mucha seguridad, estas declaraciones. Son declaraciones de fe, son declaraciones doctrinales, las cuales sabemos que Dios está con nosotros, hay seguridad en Él. Pero en el capítulo 1, nosotros vemos en el 9, versículo 1 de Romanos lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 2? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y alguien dijera: ¿qué pasó, Pablo? Si acabas de escribir en los versículos anteriores que todo se puede en el Señor, que estamos fuertes en Él, que nada nos va a poder separar de su mano. Y en el capítulo que sigue, luego hay una profunda tristeza de Pablo, pero tiene una razón. Su tristeza es por el rechazo del evangelio que hubo por parte de la nación de Israel, es decir, por parte de sus paisanos. ¿Y a quién llegó el evangelio primero? No por buenos. ¿A quién llegó primero? ¿A los judíos? A los judíos. Sin miedo, hermanos, sin miedo. Si lo tenemos por ahí, saquémoslo ahí. Ya si habrá que corregirlo, nada más se tapa para que no le duela tanto. Pero el tema es que saquemos esas verdades. Fíjese, el versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está utilizando esta afirmación y otras para declarar su gran tristeza por Israel. Esto es algo que le inquietaba, le entristecía, le molestaba, estaba triste. Pero esta tristeza de Pablo está conceptuada como, escúcheme esto por favor, no como una tristeza depresiva, sino como una tristeza constructiva. Y yo me rascaba la cabeza: ¿y cuál es la diferencia? Si en las dos, para el caso, está uno triste. En una me está generando problema personal, en la otra estoy entendiendo y estoy aprendiendo. ¿Qué me pasa en la segunda? ¿Estoy qué? Entendiendo y estoy aprendiendo. El Señor me enseña algo. En el versículo 1 del capítulo 9 de Romanos, el Señor está enseñándonos a nosotros también por medio de Pablo: verdad digo en Cristo, no miento. Me acordé de una tía que dice para todo: Dios pongo de testigo, ¿verdad? Como justificando que me crean en lo que estoy diciendo. Y en el versículo 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esta es una afirmación en la cual él corrobora su tristeza del versículo 1. Dice el versículo 3: porque deseara yo mismo ser, ¿qué dice ahí? Anatema. ¿Qué es anatema? Yo he oído que es maldición, pero me fui porque ya sabe que es uno curioso. ¿Qué es anatema? Del griego anatsema.
es maldición, pero me llamó el concepto mismo, anatema. Cuando se dice que es alguien anatema, que se adjudica eso, seamos malditos nosotros y nuestros hijos, o que eran maldecidos, era consagración para destrucción en el infierno eterno. Eso es anatema. Consagración para destrucción en el infierno eterno. Y es lo máximo de la maldición, eso, ser maldito. Charles Spurgeon dijo por ahí, dice: obtén amor por las almas de los hombres, entonces no estarás quejándote por un perro muerto, por un gato enfermo, o sobre los problemas de una familia y de las pequeñas perturbaciones que un matrimonio puede hacer por pláticas sin sentido. Serás liberado de las mezquinas preocupaciones si estás preocupado por las almas de los hombres. Llena tu alma de gran dolor, es decir, gran dolor por los hombres, y tus pequeños dolores serán echados fuera. ¿Por qué hacía este comentario Charles Spurgeon? Lo hacía, hermanos, porque hablaba de la importancia de las almas. A Pablo le dolía su gente, porque él sabía a quién había llegado primero el evangelio. Nuestro Señor sabía el rechazo que el judío iba a tener para la palabra, iba a tener el rechazo hacia Jesús. Eso estaba claro, él lo sabía, ¿sí? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a los que recibieron, es decir, aposento que cree en su nombre, que dice, le dio potestad, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si nada más nos quedáramos con este versículo, que me saldría yo de tema, tendríamos para mucho, hermanos. Pero vamos más adelante. ¿Se acuerda usted, salud? ¿Se acuerda usted cuando hablamos aquí de que dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema o maldición? Y vemos tantito adelante, separado de Cristo por a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Me llevaba inevitablemente a Éxodo, donde vemos a Moisés y vemos a Jehová, y le dijo Moisés a Jehová: te ruego pues por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, dijo Moisés ahí, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y él estaba diciendo, maldíceme, sea yo maldito, pero libra a tu pueblo. Y a mí me encantó esa postura, no porque sea algo agradable, sino cuál era el corazón de Pablo, cuál era el corazón de Moisés, hermano, para estos temas. Y era un corazón, hermano, de preocuparse por aquellos que no habían aceptado el evangelio. Y yo la peché, hermano, yo lo tomé de primera mano para mí. Qué importante es tener un corazón preocupado por nuestra gente a ese grado. No que se nos haga fácil decir eso, pero sí entender que es importante esa preocupación. Y desea yo ser mismo maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Él estaba diciendo los que son de mi raza, los que son de mi sangre. Eso quiso decir Pablo. Y vaya conmigo al versículo 4, hermano. ¿Qué dice ahí? ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y se va tantito adelante, dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. A mí me llamó la atención lo siguiente, hermano. Cuando nos ponemos a estudiar la palabra nos encontramos con muchas cosas. Recordamos muchas cosas, pero nos encontramos con muchas cosas. Que son, dice, yo prefería era hacer maldición con tal de que mis hermanos de sangre conocieran al Señor. Es que nosotros como israelitas, nosotros de los cuales, fíjense, de los cuales son, cuando dice son, está diciendo Pablo, a nosotros nos llegó. No es algo que haya el Señor mercadeado con ello. No es algo que los israelitas hayan dicho, oye, estás ofreciendo esto, Jehová, me interesa, a ver, dame tantito. No, es algo que al Señor le plujo. Es decir, decidió, escúcheme esto, que ellos fueran a los que les llegó la adopción. ¿Qué es eso? En Romanos 9:4. Es el único versículo en el Nuevo Testamento, escucha esto, hermano, hablando de la adopción, donde no se refiere a los creyentes. Se refiere a un tema, fíjese, a la elección por gracia de Dios hacia un pueblo llamado Israel. Es el único versículo que tiene que ver con esto. Me encantaría que usted anotara, pero bueno, cuando dice de los israelitas es la adopción, cuando dice de los israelitas es la gloria, les está diciendo, les pertenece la manifestación visible de mi presencia como Dios. ¿Se acuerda del tabernáculo? ¿Se acuerda del templo?
¿Se acuerda cuando ya se estaba levantando en el tiempo en el que fue el rey Salomón? ¿Sí? ¿Se acuerda de Jesucristo? En todos esos casos se manifestaba la gloria de Dios a los hombres. Entonces, de ellos es la adopción, de los israelitas es la gloria, dice de ellos es el pacto. Cuando habla del pacto está hablando de, fíjense, hay versiones que dicen no en singular el pacto, dicen en plural los pactos, porque estamos hablando el que se hizo con Noé. ¿Cuál fue el pacto con Noé? ¿Se acuerda? El arcoíris, que unos ya han desvirtuado para otras cosas, ¿sí? El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto en el monte Sinaí, el pacto con Josué, el pacto con David. Entonces, de los israelitas es el pacto, o son los pactos. Dice, de los israelitas es la promulgación de la ley, lo que se llama ley mosaica. Y estamos hablando aquí de hablara yo de una Y, ¿sí? En la cual, fíjese, cuando se habla de que de Israel es la promulgación de la ley, es que a ellos les llegó la ley. ¿Dónde llegó la ley por primera vez? ¿Se acuerda? De manera oficial, en el monte Sinaí. Y fíjense, en la ley hay dos cosas que suceden, hermano. Hay el acto de legislar, es el acto de redactar, ¿sí? De preparar, de escribir y aprobar estas cosas, y el acto de promulgar. Y promulgar es hacer público, es hacer efectivo. Cuando hablamos de que a los israelitas le fue dado la promulgación de la ley, está diciendo, yo me di a la tarea de legislar, es decir, yo la diseñé y te la entrego. Y a los israelitas se les encargó la actividad de promulgar. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? A los israelitas les tocó esa parte, promulgar, ¿sí? Y entonces nosotros con esto vemos que esto es entregado a Israel y estas son las leyes. Entonces, y dice más adelante, el culto, les es dado el culto. El legítimo culto para Dios, instituido por Dios mismo, fue expresado en el tabernáculo. ¿Se acuerda cómo el tema? ¿Usted ha visto a todo color en algún lugar? Hablo yo físicamente, un ejemplo de cómo se sacrificaban los animales. ¿Hay lugares donde todavía lo hacen? ¿Cómo lo ven? ¿Será agradable a la nariz eso? ¿Cómo lo ve? No. Y uno se pone a pensar tantas cosas que no hay tiempo para eso, pero el Señor les dio a ellos la ocasión, les fue entregado a ellos la primicia de hacer culto al Señor, ¿sí? Luego les fue dado a ellos las promesas. A Israel le pertenecen las promesas inicialmente. Fíjense, cuando hablamos de las promesas, hablamos de 4 cosas que le fueron dadas a Israel. Me encantaría que usted lo notara o se lo grabara. Les fueron dadas las promesas patriarcales. ¿Se acuerda? De los patriarcas, Abraham, Isaac, ¿sí? Les fueron dadas las promesas generales para todo Israel, ¿sí? Para todo el pueblo. Les fueron dadas las promesas mesiánicas que tenían que ver con su Mesías, con su Señor, con su Salvador. Y la otra, les fueron dadas las promesas escatológicas, es decir, las que tienen que ver con el futuro, que tiene que ver con lo que todavía no está, pero que va a venir. Todo eso le fue dado. Fíjese, hermano, todo lo que se le dio a Israel y todo lo que a la mera hora dijo, nada, no. Y dice el 5, de quienes son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Fíjese, algo que no se menciona mucho. ¿Cree usted que los hijos de Jacob son patriarcas? Y si nos vamos y lo contestamos y nos vemos dentro de 8 días, ¿qué representaba cada tribu de ellos, hermano? ¿Una nación, sí o no? Entonces no dude que son patriarcas, ¿sí? Son patriarcas, no se mencionan mucho, pero son los líderes. Le encargo algo, hermano, por favor, le dejo una tarea. No le voy a decir como alguien decía que al fin que ni la va a hacer, no, por favor hágala, busque cuando llegue a su casa, ahorita no, busque en su teléfono, busque qué es un patriarca, ¿sí? Busque qué es eso y búsquelo, patriarca según la Biblia, también léalo por favor, ¿sí? Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. También a los judíos según la carne vino Cristo. En lo humano dice vino Cristo proveniente entonces de los judíos, y es el privilegio más grande, hablando genealógicamente de una nación, hermanos, que viniera Cristo. Fíjense, ¿por qué es el privilegio más grande? Porque dice ahí más adelante, el cual es Dios. Y me encantaría que muchos leyeran eso, porque son ingratos cabezones que todavía dicen que es esencia.
que es un profeta nada más. Y dice, el cual es Dios, ¿sí? Y cuando voy a ver que es Dios ahí en el griego es Theos. Theos. Y habla de todo lo que, aquí es al revés, todo lo que no nos podemos imaginar por nuestras limitaciones, eso es Dios. Todo lo que exalta nuestra imaginación, todo lo que salta afuera de nuestro conocimiento y que tiene poder, que tiene autoridad y que es el todo, en todo y por todo, es Dios. Y me encanta eso, hermano. Fíjese, y eso le fue entregado a los israelitas. No era para menos que Pablo estuviera con esa postura en su corazón, hermano, de tristeza. ¿Cómo no entienden? ¿Cómo no comprenden esto que está pasando? Dice, fíjese, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y es cuando dice sobre todas las cosas, usted está aclarando la divinidad perfecta de Cristo, ¿sí? Y dice, bendito por los siglos, amén, ¿sí? Esto sería un versículo muy bueno para declararlo. Luego dice, Cristo, ¿quién es Dios? Por sobre todas las cosas, y en todas las cosas dice, bendito sea por los siglos, amén. Es una afirmación de soberanía y deidad de Cristo. Entonces hasta ahí va conmigo. Pablo estaba bien triste, pero estaba aprendiendo algunas cosas, porque tenemos que ir a lo siguiente en el segundo punto. Espero que me alcance el tiempo, hermanos. El principio de elección. ¿Se acuerda usted cuando estaba, no sé si usted le tocó, hermano, algunos que nacimos le llaman en cuna cristiana, luego se pelean algunos por decir, no le diga así o sí le diga así? Bueno, el tema es que cuando nacimos ya nos enseñaban la palabra. En un lado estaba la mamila y en el otro lado estaba la Biblia, ¿no? Y no por eso uno se sabe todo, pero en algunos de nosotros nos tocó eso. ¿Se acuerda, hermano, de lo siguiente? Estábamos en esos tiempos de bebés, ¿sí? Y nuestros papás escogían, hablamos de dependencia también, la ropa que íbamos a usar, el color que íbamos a usar, los zapatos que íbamos a usar. No sé si se fijó y es observador, en la imagen donde estaba yo ahí sentado con mi triciclo atrás, era muy mío, yo era díscolo, no lo prestaba mi triciclo, pero traía los zapatos bien pelados. No sé si se fijó en eso, ¿sí? A ver, regresa, hija, a ver si no te cuesta mucho trabajo ahí regresarle. Fíjese usted en la diapositiva donde estoy yo, ¿sí? Y ahí está, ¿sí se ve? Bien pelados, ¿verdad? No por groseros, sino porque estaban acabados, ¿verdad? Y hermanos, nos los tenía que cambiar los zapatos muy seguido a determinada edad, ¿sí o no? Entonces, ¿quién elegía los zapatos? Los papás, ¿verdad? Y a veces la mentalidad, yo sé que a usted no le pasó, pero a mí sí, se les compro más grandes para que le aguanten más. ¿Qué culpa yo tenía yo de estar ahí chancleando y, como dicen, cuachaleando con los zapatos grandes en lo que crecía, ¿verdad? Pero ¿quién decidía eso? Los papás, ¿verdad? Bueno, entonces fíjese, pasó algo, como tuvimos que ir allá a Guadalajara y como pudimos, agarra tus chivas, vamos 2, 3 días nada más, sí, señor, nos fuimos allá 10 días. ¿Y qué le digo? Ya me duelen mis pies, le digo, me duelen mis lindos tamalitos, necesitamos ir a comprar algo para poner, ¿verdad? Para ponerme algún calzado cómodo. Ya fuimos a buscar. Y cuando no conoces un lugar, no conoces una zona, ¿qué nos pasa, hermanos? Vamos para allá, vamos para acá, no nos gusta, está muy caro, etcétera. Y encontré por ahí unos zapatos cómodos. ¿Me los escogió la hermana Betty? No, pues es que, hermanos, los escogí yo, aunque sea increíble, los escogí yo. Bueno, fueron a mi gusto, fueron a mi comodidad, ¿sí? Y cuando nosotros elegimos algo, tenemos cierta idea. ¿Es lo mejor? ¿Me gusta? Espero que me dure mucho y le vemos todos los beneficios. ¿Qué es lo que menos esperamos? Que no me guste, que se vaya a acabar rápido. Eso es lo que menos esperamos. Hablamos de elecciones, hablamos de elegir. ¿Cuántas veces al día usted y yo tomamos elecciones, tomamos decisiones? Muchísimas. ¿A qué horas me levanto? ¿Qué zapato me pongo primero? No nos damos cuenta. ¿Qué me va a dar mi mujer de desayunar como para decirle muchas gracias, mi vida, te quiero mucho? O decirle gracias, ¿verdad? Tomamos muchas decisiones en el día. Fíjese, Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, ¿sí? Aquí está queriendo decir Pablo, no quiere decir que a pesar de que mis conciudadanos, mi sangre, los israelitas,
les perteneciera la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, la descendencia directa de Cristo, y aún así no aceptaron al Mesías ni su evangelio, no quiere decir esto que la palabra de Dios falló. Es decir, usted puede decir conmigo esto: la palabra de Dios no falló. ¿Lo puede repetir conmigo? La palabra de Dios no falló, ¿sí? A los suyos vino. Espéreme tantito. Mi pregunta es: en el diseño, antes de la creación del mundo, antes de todo esto, y que se sabía que se iba a enviar a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, para que fuese aceptado como Señor y Salvador de la humanidad, ¿Dios no sabía que Israel no le iba a aceptar? ¿O sí sabía? Sí sabía. ¿Para qué lo mandó? ¿Para qué lo mandó? Para que un 9 de marzo del 2025 usted y yo digamos: Señor, bendito sea tu nombre. Porque si a los suyos, imagínense, ¿qué hubiera pasado si el evangelio se queda con los judíos solamente y se lo quedan y no predican nada, ni le busquen porque es nuestro Dios y nada más? ¿Qué hubiera pasado? Simplemente no habría salvación. El Señor tenía en su diseño todo esto bien claro, bien planeado. A mí me encanta, porque si se trata de planeación, aprendamos del Señor y hasta vamos a aprender a planear, hermanos, nuestra vida y todo lo que se haga, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios no falló. Dice la parte B, o hemistiquio B de Romanos 6, 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo está diciendo ahí, fíjese, un significado de Israel quiere decir gobernado por Dios. ¿Lo repite conmigo? Un significado de Israel quiere decir gobernado por Dios. Aquí está queriendo decir Pablo: no todos los israelitas son herederos de la promesa. Está diciendo: no todos los judíos están siendo gobernados por Dios. Eso está queriendo decir, ¿sí? Y luego, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Fíjese, ¿se acuerda de los otros hijos, hermanos de Isaac, verdad? ¿Se acuerda de los otros hijos? Fíjese, él está queriendo decir: ni Ismael, ni Agar, ni Simram, ni Joxán, ni Medán, ni Madián, ni Isaac, ni Sua. Dice, ninguno de ellos sí son hijos. Físicamente lo eran, pero no eran hijos de acuerdo a lo que tenía que ver con la promesa. ¿Está ahí? ¿Va conmigo? ¿Qué era Isaac? Se le llama el hijo de la promesa. ¿Se acuerda conmigo de eso? Bueno, hasta ahí va conmigo. Y dice: ninguno de ellos era hijo de la promesa, ninguno de ellos era el heredero del pacto de salvación de Dios con su nación, a la cual le dio todo lo anterior que le acabo de mencionar. Hasta ahí vamos juntos. Y dice el versículo 8, vaya conmigo, dice: esto es, no los que son hijos según la carne. Fíjese, aquellos que son hijos según la carne se llama, en este caso, un esfuerzo de Sara y Abraham por tener descendencia. ¿De quién fue la iniciativa esa ocasión? ¿Se acuerda? ¿De Abraham? De Sara. Y Abraham fue la víctima, ¿verdad? Quien no la pescó, no la pescó, ¿verdad? Pero el tema es que fue iniciativa de ellos según la carne para buscar descendencia. Y a eso en la teología ellos buscaron, sin saberlo, una simple generación natural. Y dice: ellos no son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso tú en la genealogía bíblica no vas a ver a los otros hijos de Abraham ahí. No los encuentras en Mateo, no los encuentras ahí en el Nuevo Testamento, no están ahí, porque no son de la genealogía de la herencia del Señor. Los hijos según la promesa son todos aquellos judíos, gentiles, que heredarían salvación por medio de Jesucristo. Hasta ahí va conmigo. Y vamos al 9, porque la palabra de la promesa es esta. Fíjese, hermano, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré. ¿A quién le dijo eso? Le dijo a Sara esa ocasión. Pero fíjese, hermano, hay que captar esto: por este tiempo vendré. Y en la Biblia, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice: en ese tiempo vendré. Y cuando hablamos de eso, son las equivalencias a hablar de la venida de Dios con poder. Y esto habla en el Viejo Testamento y habla en el Nuevo Testamento de la venida del poder de Dios. El Hijo de la promesa y de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí va conmigo? Y dice: y Sara tendrá un hijo. Y el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre.
Aquí se habla aquí se habla de una sola madre, de un solo padre, se habla de un mismo acto conyugal, de un mismo tiempo de nacimiento, pero la concepción de dos personas. ¿Quiénes fueron en esa ocasión? Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Quién nació primero? Por tantito. ¿Y qué estaba haciendo Esaú antes de nacer? ¿Qué estaban haciendo Jacob y Esaú antes de nacer? Si hubiera existido un cuadrilátero interno, lo hubieran tenido ellos, hermanos, porque ellos se peleaban allá adentro. Yo no me imagino cómo sería eso, pero ellos estaban peleando ahí. Y la pelea, fíjense, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Alguien le ha tocado pelearse? Y ustedes que son unos santos, ¿verdad? Ustedes nunca se pelean. Pero ¿qué ha pasado cuando has visto una pelea? Ya uno dijo de ellos, ya estuvo, ya se va. ¿Y qué pasa con el otro que todavía le quedó la candela? Se va atrás de él. Y espérate que todavía tengo más para ti, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Jacob? Tenía agarrado a su hermano del piececito, ¿sí o no? Porque la bronca continuaba, hermanos. Y hasta el día de hoy ese problema continúa, increíblemente, ¿verdad? ¿Sí? Sigamos adelante. Dice en el 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿sí? Fíjese, es la primera vez, por cierto, que aquí Pablo usa la palabra elección en Romanos. Y dice, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor, que dice, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Fíjese, proféticamente aquí está diciendo, amé a Israel, mas aborrecí a Edom. Y yo a veces me preguntaba, viéndome muy humanote, ¿qué culpa tiene Esaú? ¿Qué culpa tiene su descendencia llamada Edom? O los rojos, como algunos le dijeran. ¿Qué culpa tienen? ¿Verdad? Y son de esas cosas que tú dices, bueno, Dios, ¿por qué se decidiste esto en ellos? Todavía ni nacían y estaba decidido esto. Bueno, ahorita vamos a entender por qué, hermanos. ¿Por qué pasa esto? Amé, a Jacob amé, a Israel amé, a Esaú aborrecí a Edom. Este es el único pasaje en el Nuevo Testamento, escúcheme esto, en donde Dios dice, hablo yo en el Nuevo Testamento, en donde Dios dice que aborrece a una persona. ¿Qué será que Dios aborrezca a una persona? ¿Qué harías si tú supieras que Dios te aborrece? Y que de entrada supiéramos lo que es el aborrecimiento de Dios. El aborrecimiento de Dios no es como el aborrecimiento del ser humano. Imagínese aborrecimiento perfecto. Hemos oído de la ira perfecta, pero escuche esto, ¿qué es el aborrecimiento perfecto de Dios? Hermano Enrique, está complicado. Iba a decir una palabra chilanga, pero me van a regañar, mejor no. Está complicado, ¿sí? Fíjese, la elección de Dios, vamos a esto. Cuando todo depende de Dios, Dios elige. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahí vamos. Cuando Dios eligió a Israel, cuando eligió también la manera y la forma y sabía que Israel le iba a rechazar, pero cuando Dios elige pasa lo siguiente, aparece ahí en pantalla. Está libre Dios de cualquier tipo de condicionamiento. A Dios nadie lo condiciona. Él decide lo que va a hacer, con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, ¿sí? Como quiere. Nadie está en la autoridad de ningún tipo y que tenga la razón. Y aunque piense que la tenga, ni aún así para que condicione las decisiones de Dios. Número 2, no depende de las obras buenas o malas que tú y yo tengamos. Las elecciones de Dios no dependen. Fíjese, hermano, a ver a qué le suena todo esto. La elección de Dios no depende de las obras buenas o malas de los hombres. La elección de Dios en el 3 depende de su libre elección. Se oye redundante, pero es muy aterrizado. Lo que Dios decide depende solo de Él, de manera libre. En el 4 es un acto libre de su misericordia. El Señor decide las cosas de acuerdo a su misericordia y faltaría ponerlo, si usted quiere, guión de su soberanía, guión de su justicia. Porque a veces nosotros nos quedamos con la misericordia, que es lo que a nosotros nos conviene, pero la justicia no nos conviene, porque va muy de la mano con lo que tiene que ver el Señor en nosotros, que está mal, y de acuerdo a eso juzgar. Y eso ya no nos gusta mucho, ¿verdad, hermana Mari? Ya no nos gusta. Nos gusta nada más la parte bonita. Y otra más en el 5, la elección de Dios está libre de, ¿qué dice ahí? Toda obligación. Dios no tiene ninguna obligación, hermanos.
No tiene nada de obligación hacia nosotros. Pero nosotros, ¿qué tal? Fíjese, si lo cambiáramos todo esto, fíjese, nuestras decisiones están todas condicionadas a Dios. Vamos a transportarlo, ¿sí? Nuestras decisiones dependen de nuestro Señor y yo tengo que hacer obras buenas, no malas, ¿sí? En el tema de nuestras decisiones dependen del Señor y no de nuestra libre elección para hacerlo bien. Si se trata de regarla, ya saben que podríamos hacerlo. Es para nosotros, hermanos, nuestras decisiones sabemos que tienen que ver, están supeditadas, están ceñidas, están ajustadas a su misericordia. Y la otra más, el Señor no está obligado hacia nosotros. ¿Nosotros hacia Él qué? Sí estamos obligados. Y ese sí sería con una S grandota y una I aquí grandota. Sí estamos obligados hacia nuestro Señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Vaya conmigo al versículo 14 de ahí del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Ahí está. ¿Sí está conmigo? ¿Qué pues diremos? Esta pregunta aparece 7 veces en Romanos y no la vas a encontrar tú en ninguna otra epístola. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia. Cuando dice misericordia le está diciendo eleo, es decir, alcanzar misericordia. En el griego es alcanzar el regalo, recibir el regalo de la bondad y compasión no merecidas de Dios. Eso es misericordia. Del que yo tenga misericordia, dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y yo me hice una pregunta cuando estudiaba esto hace muchos años. Si yo cuando sea padre, Dios se compadece de mí. Bien conveniente mi pregunta, ¿verdad? Ahí les voy. ¿Y no se compadece de mi esposa? ¿Se compadece de mí y no se compadece de mis hijos? Mi pregunta fue, ¿qué voy a hacer? No sé si usted se planteó esa pregunta. Yo me la hice varias veces. Fíjese, hermano. Aquí hay un comentario que quiero dejarle. Estamos usted y yo en un lugar peligroso si consideramos que la misericordia del Señor hacia usted y hacia mí, ¿sí?, es un derecho que por algo, por muy insignificante, por muy pequeño que esté aquí, nos merecemos. Nosotros decimos que no lo merecemos, pero la cuenta clara es la siguiente: hay ocasiones que aquí en lo más hondo, aquí en lo más profundo, por el portarnos bien, por el no ser, y eso se oye muy farisaico, yo no soy como aquellos, por el ir a la iglesia, por leer la Biblia, por hacer ciertas cosas, yo sí me merezco la misericordia de Dios. Y tengo para usted malas y buenas noticias. Las malas no nos las merecemos, las buenas por gracia la tenemos. Amén. ¿Sí? Dios no está obligado a mostrar misericordia. Fíjese, si Dios estuviera obligado a mostrar misericordia, entonces eso ya no se podría conceptuar como misericordia. Lo repito, si Dios estuviera obligado a dar misericordia a nuestra vida, entonces eso ya no es misericordia, es una obligación. Y hay un concepto que por ahí un teólogo dijo: nadie es injusto por no dar misericordia. Fíjese, hermano. Entonces la decisión de Dios, si decidiera no tener misericordia con nosotros, no por eso Él deja de ser justo. La esencia de la justicia. ¿Hasta ahí va conmigo? Apúntele, por favor, porque me cuesta trabajo buscar todo esto. Dice el 16, así que no depende del que quiere. Fíjese, cuando dice no depende del que quiere, está diciendo lo que deseamos que suceda, ¿sí? Eso es lo que quiero, ¿no? Es lo que deseo que suceda. No es del que corre. Cuando dice del que corre, es de lo que realmente estamos haciendo, ¿sí? Sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, estamos ya en el 17, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Usted y yo vamos a encontrar en el Éxodo, sí hemos leído el Éxodo, ¿verdad? ¿Sí van con nosotros en las lecturas? Sí, bueno. En Éxodo vamos a encontrar un tal Faraón. ¿Qué papel desempeñó Faraón en la libertad del pueblo de Israel después de esos 430 años de esclavitud? Era el malo, ¿sí o no? Era el malo, ¿verdad? Y usted ha leído por ahí que dice, y el Señor o Jehová, que dice, endureció su corazón. Y yo cuando estaba más chavo me pregunté, ¿pero qué culpa tiene Faraón? ¿Por qué el Señor le endureció el corazón? Y fíjese, le endureció el corazón y la factura cobrada fue su hijo primogénito, ¿sí o no? Aparte de todo lo demás,
Vaya conmigo y escucha lo siguiente. Vamos a encontrar versículos que nos hablan de que Dios endureció el corazón de Faraón y otros donde el Faraón endureció su corazón. Cuando tú lees el Éxodo, vas a encontrar el Señor endureció su corazón y el Faraón endureció su corazón. ¿Hasta ahí va conmigo? Entonces, nosotros vamos a encontrar, escúchelo, 20 veces en el Éxodo, del capítulo 4 al capítulo 14, de que fue endurecido el corazón de Faraón. En las 5 primeras plagas, escuche esto, en las 5 primeras plagas el Faraón endureció su corazón. En las 5 siguientes plagas, ¿cuántas plagas fueron? ¿Quién está poniendo atención? Fueron 10, hay que sumar. En las 5 siguientes plagas dice, Dios endureció su corazón, ¿sí? Ahí va el tema al que quiero llevarle. El proceso del endurecimiento del corazón del Faraón es el resultado de repetidas veces anteriores en que Dios le dio la oportunidad de decidir y que se le pegó la gana a Faraón decir, no quiero. Y en las siguientes, ¿qué hizo el Señor? Que dice, endureció su corazón. ¿Por qué? Se tildaría o pensaríamos que hay injusticia. Déjenlo decidir, que la riegue él solo, ¿verdad? El Señor, en su omnisciencia, Él sabía que Faraón no iba a tener la voluntad de hacer las cosas. Entonces, a la hora de que el Señor iba a despojar a Israel, les iba a avergonzar. ¿Ustedes creen que 430 años, los primeros fueron tranquilos, pero después de la generación de José y después de aquellos que se fueron, que ya murieron, ¿cómo se portó Egipto con Israel? ¿Cómo se portó Egipto con la niña de los ojos de Dios? ¿Mal? El Señor se cobra factura, hermanos. Se cobra factura. Entonces el Señor endureció su corazón. ¿Y quién pagó los platos rotos del endurecimiento de las 5 últimas plagas? No solamente Faraón, no solamente su familia, todo el pueblo de Egipto, ¿verdad? Salvo aquellos que se fueron con Israel, y le hago así porque usted ya sabe, ¿verdad? Se fueron con Israel, ¿sí? Bueno, fíjese, el proceso del endurecimiento fue de esa manera. Fíjese, luego también el endurecimiento siempre es el resultado, fíjese, de rechazar la luz, la verdad, el evangelio que Dios nos ofrece. Y usted y yo también no vamos a encontrar en la Biblia un versículo que nos hable que Dios endureció el corazón de un hombre. Escúcheme esto es importante entenderlo. En la Biblia tú y yo no vamos a encontrar un versículo que nos hable que Dios endureció el corazón de un hombre que ya se ha endurecido. Para que no pensemos que Dios es injusto. Y va a haber cosas que aún así el hombre no va a entender y va en sus limitaciones en algunas cosas, sobre todo con lo que nos pasa luego de repente y no nos gusta y nos lastima, que Dios es injusto. Hace rato escuchaba con una de nuestras hermanas, y Clarita decía, a veces sentimos como que Dios ya se le olvidó, ¿verdad? Pero no, porque si no Dios sería injusto. Fíjese el 18 que dice, de manera que de quien quiere, dice, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, ¿qué dice ahí? Endurece, pero Dios no es injusto. Muchos teólogos dicen, toda pretensión de derechos ante Dios, es decir, todo lo que yo quiera pensar que merezco, ¿sí?, delante de Dios, sea basado en el nacimiento o en las obras, sea lo que yo diga que es por lo que merezco, por donde vengo, o por lo que he hecho, o por lo que pienso hacer que todavía no hago, la palabra es inútil. Es inútil, ¿sí? Vamos al último. El último punto dice, defensa o problema del principio de elección. ¿Cuántos sabemos que somos salvos por medio de la fe? Y esto en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? ¿Por qué no todos se han convertido? ¿Tienes familia no convertida? Levanta tu mano si tienes familia no convertida. Sí. Baja tu mano, pues un montón. ¿Por qué no están aquí? ¿Ya les predicaste? Quiero pensar que ya todos les predicamos, ¿verdad? Si le digo levanten la mano, ¿quién ya se dio por vencido? Bueno, quiero decirte algo, los ultra reformados son una denominación llamada cristiana evangélica que dice, como es un tema ya de elección muy definida por el Señor, pues yo ni le hablo a la gente, porque ya como se van a salvar, ya Dios sabe quiénes son y Él se va a encargar de eso, yo ya ni le muevo, fíjense, y no es así. Y bueno, no me alcanzaría el tiempo para más cosas aquí, pero dice Romanos 9, del 19 al 29. Lo vamos a leer, hermano, todo de corrido, pero le voy a pedir por favor atención a lo que estamos leyendo, ¿sí? Vamos a leer de la siguiente manera. Mis hermanas damas primero el 19, nosotros varones el 20 y nos vamos a unir en el 29. ¿Listas? A la de 3 mis hermanas. 1, 2, 3. Mas antes, oh hombre,
¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer, perdón, mis hermanas. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Juntos, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto, hermano, nos habla de Viejo Testamento, escrito en el Nuevo Testamento, hablando de elección, hablando de misericordia. Y yo tengo una pregunta y aparece ahí en pantalla. Si Dios es soberano, fíjese, hermano, si Dios es soberano, teniendo misericordia del que quiere y endurece al que quiere, entonces, ¿cómo puede Dios culpar al hombre y condenarlo en lugar de tormento eterno como lo es el infierno? Si es un tema de que Dios decide, si es un tema de que yo no tengo opción, no tengo elección, no puedo ahí tomar la decisión. ¿Hasta ahí va conmigo en la pregunta? ¿Sí? Bueno, ahí le va lo siguiente. Dios ha escogido a nosotros los que estamos presentes para regenerarnos gratuitamente, para santificarnos, para salvarnos, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que es importante entender para que no nos llegue, tristemente lo tengo que decir, algunos estábamos ahí embelesados con todo lo que dicen algunos pastores porque están en internet y salen en muchos medios, y ahorita van a pasar algunas imágenes de algunos que ahorita, de acuerdo a lo que dice la Biblia, alguien está equivocado, o ellos o nosotros, y tenemos que dejarlo claro el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aunque nos debemos hasta las 10 de la noche, pero que lo entendamos. Amén. ¿Ah? No sean cobayes, hermanos. Le entramos. Fíjese, búsqueme por favor de este lado Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 y de este lado Juan 15:16. ¿Sí? Como usted y yo sabemos que todo depende de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que vemos en el tema. Cuando todo depende de Dios, debemos tener claro la elección de Dios por los suyos. ¿Cuáles son las características de la elección de Dios por mí? Y dice Primera de Pedro 2:9, a la de 3, 1, 2, 3. Gracias. Hay algo aquí, tengo que dar énfasis. Dice, ¿somos qué? Linaje escogido, ¿sí? ¿Sí? No dice tú tuviste que ver, yo tuve que ver. Juan 15:16, ¿qué dice? Gracias, dice, no me elegisteis vosotros a mí, ¿qué dice ahí? Sino que, es decir, en lugar de eso, no hay dos cosas. En lugar de eso, dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis fruto, llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, etcétera. Y quiero que vaya conmigo juntos, busquemos Primera de Pedro 1:2. Y lo vamos a leer juntos. Cuando lo tenga, me dice un amén, por favor. Primera de Pedro 1:2 dice, juntos, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Y qué es una palabrita que está ahí que dice presciencia? No es presencia. Nuestra presencia es que estamos aquí. ¿Qué es presciencia, hermano? Le voy a dar la definición. Presciencia es el conocimiento previo que tiene Dios sobre todas las cosas, incluyendo eventos futuros y decisiones humanas. Y quiero que entienda conmigo lo siguiente. Elegidos, ¿qué dice ahí? Según la presciencia de Dios Padre, ¿sí? Nosotros hemos sido elegidos según el conocimiento previo de Dios sobre todas las cosas, incluyendo mis decisiones humanas, incluyendo los eventos futuros. Mi pregunta para ustedes, ahí vemos personajes, John MacArthur, vemos a Sujel Michelén, vemos a Miguel, vemos a Sproul, ¿sí? Vemos a muchos ahí. Hermano, no estamos diciendo que unos sean más abusados que otros. ¿Qué dice la palabra aquí? Somos elegidos de acuerdo a qué? A la presciencia de Dios, ¿sí? Cuando estamos hablando de que Dios nos ha elegido y que somos salvos por medio de la fe y que el Señor cuida a los suyos, que el Señor está al tanto de los suyos, que nos librará y nos llevará aún más allá de la muerte, y que tiene que ver, y todo lo que tenga que ver la Biblia con los elegidos tiene que ver con el conocimiento de Dios, de aquellos que dijeron sí, amén, de aquellos que escucharon ese Jesús muriendo en una cruz, y que murió en una cruz por sus pecados, y que dijeron yo creo. Y algunos todavía no entienden, dentro de lo que es hechos a semejanza de Dios, ¿qué es Dios en cuanto a la toma de decisiones? Él hace lo que quiere porque es Dios. Y hay algunas cosas que, fíjense, hay todavía gente que está peleada con el libre albedrío. ¿Para qué en tantos versículos de la Biblia el Señor me dice escoge, decide, piensa? ¿Para qué? Porque de acuerdo a su presciencia, de acuerdo a su conocimiento, antes de la creación del mundo, Él ya sabía que usted y yo íbamos a ser salvos. Bendito sea su nombre. Pero algo que a mí me puede, hermano, y no sé usted, pero que a mí me puede, es que de acuerdo a ciertas cosas que yo veo en mi familia, en personas que conozco, en mis vecinos, a mí no me consta, de acuerdo a la presciencia de Dios, que ellos se hayan sido seleccionados, escogidos para ser salvos, porque el Señor ya sabe. ¿Usted cree que Dios no sabe aquellos de la familia, de los que tú conoces, de los amigos que tú conoces? ¿Sabes quiénes van al infierno? ¿Dios sabe o no lo sabe? Lo sabe perfectamente. De acuerdo a su presciencia, de acuerdo a su elección, de acuerdo a su selección, Él sabe todo esto. Yo le voy a decir algo, qué bueno que yo no sé eso. Si no, estaría yo en mis fuerzas intentando salvar a alguien que no va a ser salvo, y no haría yo nada, hermano. No se podría hacer nada. Y parte del cuidar mi salvación es que esté atento. Fíjese, cuidar mi salvación es que yo no me preocupe incluso de eso que le acabo de comentar, porque por eso el Señor no me ha revelado eso. Si no, me estaría tronando los dedos. Imagínese, si yo supiera que un hijo o hija que es carne de mi carne, es fruto de mis entrañas, no ha sido, de acuerdo a la presciencia de Dios, no ha sido seleccionado, ¿cómo estaría yo hoy? Mientras yo tenga vida y haya vida para mi hijo, para mi hija, no siendo cristiano, hay esperanza. Y el Señor nos dio ese conocimiento. Y el Señor es bueno, hermano. Imagínense cómo estaríamos usted y yo si supiéramos algo de eso. Por la presciencia de Dios, por su conocimiento, elegidos según su presciencia, según ese conocimiento previo de todas las cosas, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Eso se llama propiciación y eso se llama cubrir. Eso se llama cuando estamos haciendo nuestros pecadotes, algunos premeditados, y no con nuestras palabras, con nuestras acciones estamos diciendo me vale gorro, dicen los chavos, yo lo hago. Aún el Señor en su misericordia, y no abusemos de la misericordia, cubre esos pecados y se nos presenta justos ante el Padre. Yo no me puedo ceñir a eso y conformar con eso. Debo de corregir lo que haya que corregir, porque sé que soy cubierto con la sangre del Cordero por gracia y paz que tengo. Y dijo Pablo ahí, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuántos adoramos al Señor por eso? Fíjese algo más, busquemos Efesios 1 del 3 al 6.
Efesios 3 del 1 al 6. Quiero que lo escuche para avanzar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, y acuérdense de esto, por su presciencia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, va de nuevo ahí, predestinado. Ahí viene la predestinación, ¿sí? Hay un conocimiento de destino y eso se le llama, se le antepone el pre, ¿sí? Por eso está el pre. Hay un conocimiento y un predestino para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjese, cuando dice alabanza de la gloria de su gracia, gracia conlleva ahí misericordia. ¿Ahí va conmigo? ¿Sí? Por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Híjole, hermano, cuando te detienes a ver esto, a meditar en esto, se tiene uno que humillar, hermano. Tiene uno que dejar de estar jugando a estar pecando en ratos y a ser premeditado y luego no, y estar malabareando con estas cosas. Tiene uno que adorar al Señor. Romanos 8, 29 y 30 dice, escúchelo, porque a los que antes conoció, ahí va la predestinación, porque a los que antes conoció, y eso se llama presciencia, también los predestinó. No puede haber predestinamiento, ¿sí? O predestinación, la manera correcta. No puede haber predestinación sin presciencia, que es el conocer antes de la existencia. ¿Hasta ahí va conmigo? Espero no hacerme bolas con usted, ¿verdad? Entonces, dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero decirle algo. Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní y que dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿qué estaba ahí haciendo Jesús? No estaba queriendo decidir por Dios, expuso su sentir, ¿verdad? Y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al final de cuentas, los que el Señor ha conocido desde antes y les ha predestinado, les ha seleccionado, también sabe algo importante el Señor. En aquellos son gente que el Señor sabe en su infinita e inmensurable sabiduría que van a ser obedientes a lo que el Señor pida, aunque eso conlleve el dolor, aunque eso conlleve la muerte en ocasiones. Yo no puedo entender, humanamente hablando, una mujer que acabamos de conocer hace pocos días, estando internada, primero le operan de una parte de su matriz, etcétera, y luego ya le sacaron todo por el cáncer. Y estaba sirviendo allá en un país del África donde no es tan fácil, donde tienen que hacer las cosas escondidas, arriesgando su vida, y está esperando, los pies le dan cosquillas porque quiere regresar, quiere volver a servir a aquel que le mató el cáncer. Eso es fidelidad. Por aquellos y por nosotros murió el Señor. Y así hay que entrarle. En estos días estaba yo con la tos, estaba con problemas, y Dios sabe, estaba en casa, oraba muchas ocasiones, pensaba en la esposa, en las hijas, la iglesia. Y decía, ¿qué tal, Señor? Yo no sé, ¿qué tal si en estos días tú decides si ya me voy? Y créame, gracias, hermano, gracias. Voy a poner una de papel higiénico. Gracias. Yo pensaba, Señor, ¿qué si tú me llevas? Y llegó a mi mente esto, ¿qué va a pasar con mi esposa, con mis hijas? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y eso lo oré ahorita y como al minuto me vino algo en mi corazón muy particular, y eso fue, ¿de qué te preocupas? Y con eso me quedé, hermano. Y yo le apapachaba a mi esposa porque el día que me dio una tos muy fuerte y que di 3 tosidas y luego ya no supe qué pasó y quedé así
digo yo, escorrido, ¿verdad?, en una pared. Ya mi esposa gritó, le gritó a las hijas, todas espantadas, y yo ya me incorporé y dije, ¿y ahora qué pasó? ¿Quién me desconectó, no? ¿Sí? Pero hermanos, el Señor me dio mucha paz en estos días, sobre mi esposa, sobre mis hijas, sobre ustedes, porque no es nuestra obra, no es mi Señor exclusivo, el Señor que nos ha dado la vida, le dio la vida a nuestros hijos, nos permite estar en una congregación y amarnos, servirnos. Somos medio maletones, empezando conmigo, pero lo estamos haciendo, ¿sí o no? El Señor nos va a sustentar porque somos coherederos, somos aquellos que hemos recibido salvación por gracia, y esto no de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces, cuando te llegue mala economía, te llegue enfermedad, te lleguen problemas y todo lo demás, recuerda algo siempre, siempre en tu corazón: el Señor guardará en completa paz a aquellos que confían en Él. Y yo bendigo al Señor por esto, hermano. Sé que no nos alcanza el tiempo, yo creo que sí va a ser bueno eso de hasta las 7 de la noche, ¿sí? La más gloriosa demostración de la soberanía de Dios, fíjese, escuche esto, en Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por la presencia de Dios, Él mueve las cosas y nos elige, pero Él mientras está en dunamis, está movido, está activado y está, fíjese, su benignidad, es decir, su bondad, su paciencia. Fíjese, me encanta esto porque en la interpretación dice su tolerancia. Dios nos tolera muchas barbaridades que hacemos o que pensamos, ¿sí? Su longanimidad, es decir, su clemencia. Y me encanta porque cuando dice longanimidad en las traducciones dice largura de espíritu. Y cuando dice largura de espíritu es que está diciendo el Señor: mi espíritu es tal que yo te aguanto, hijo, porque te amo. Imagínense la santidad de Dios con las cosas que uno dice y hace y piensa. La santidad de Él es tremenda, hermanos. Quiero cerrar, ya se nos acabó el tiempo. Quiero cerrar con Filipenses 3:12 al 14. Búsquelo, por favor. (3:12 al 14). Si gusta ponerse de pie y lo leemos. Yo sé que algunos ya se pegaron en la silla, pero levántese, como dicen en mi pueblo. ¿Sí? Vamos a leer juntos Filipenses 3:12 al 14, por favor. Filipenses 3:12 al 14. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Lulu. Prosigamos al premio del supremo llamamiento. Le encargo un favor, hermano. Cuando esté en su casa tranquilo, ahí en casa el día de hoy en la noche, algunos tienen un separador en la Biblia, otros le doblan la hojita, otros le hacen algo ahí, pero lea con calma Filipenses 3 del 12 al 14. Gracias, por favor, y disfrutemos eso que dice ahí y que Pablo dejó para que usted y yo entendiéramos. Todavía no lo alcanzamos, pero vive Dios. Escúcheme esto. Todavía no lo alcanzamos, escúcheme esto, pero ya lo alcanzamos. Amén. Ya lo alcanzamos. Somos salvos por medio de la fe, ¿sí o no? Somos salvos. Y si vamos al cielo, vamos a ver al Señor, entonces ya lo alcanzamos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por sabernos amados por ti de manera misericordiosa, entrañable, profunda, no entendible por nosotros, que nos hace ver, Señor, en esta tarde que estamos en tus planes antes de la fundación del mundo, antes de las Pléyades y el Orión, antes de tantas cosas, Señor, estábamos ya en tu mente. Por eso nos escogiste, por eso, Señor, nos predestinaste. Por eso estamos aquí. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por tu iglesia.
Gracias, Señor. Permite que sea esta palabra, Señor, recordada o aprendida, según sea el caso, en los corazones, y avancemos con tu ayuda y tu dirección, Señor. Algunos de mis hermanos salen, otros continúan. Permite, Señor, que sigamos adelante y que tu nombre sea glorificado. Guárdanos, Señor, de todo peligro y todo mal en la semana, que seamos gente que dé buen testimonio donde quiera que estemos, y que, Señor, tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con nosotros, y la participación de tu Espíritu Santo sean con toda tu iglesia, aposento alto, y el pueblo de Dios dice amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.